Y, ok. Muy buenas tardes, noches, estimados espectadores de SECA JJ San Marcos. El día de hoy estamos aquí en este importante taller que se refiere a el pago de obligaciones específicamente, para ver la cuestión del tema del interés. El día de hoy nos acompaña el estimado amigo André Guarniz López, el cual es estudiante de quinto, estudiante miembro del quinto superior de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es asimismo miembro de la Junta Directiva del grupo de la Organización Juvenil Frente Crítico Universitario. Es fundador del Círculo Cultural Jurídico de San Marcos y miembro de la revista Prius. Con esta pequeña presentación, André, ¿me confirma si es que se logra ver, por favor? Para que puedas pasar a la presentación de este taller. Antes se logra ver perfectamente. ¿Me confirma si se me logra escuchar? Sí, solamente tendrías que alzar un poco más la voz. Ok. Muy buenas tardes a todos los presentes y reciban un cordial saludo y bienvenida al taller de extinción de obligaciones realizado por el equipo de SECA y la revista Prius. Soy André Guarniz López y el día de hoy veremos acerca de lo referente del medio de extinción de obligaciones por excelencia, es decir, el pago. Y antes de iniciar, siguiente PPT por favor. Y antes de iniciar les transmito las normas claves dentro del desarrollo del taller. En principio deberán apagar sus cámaras y micrófonos en todo momento, y si por algún motivo desean reproducir una pregunta, pueden realizarla de forma escrita dentro del chat, las cuales serán respondidas en las pausas entre cada marco normativo y teórico, y en las secciones de preguntas y respuestas al final del taller. Siguiente PPT, por favor. Con respecto a la agenda de hoy, en el taller veremos y aprenderemos el concepto integral del pago, así como los principios que rigen su aplicabilidad, las funciones que poseen, los requisitos, los presupuestos, elementos que lo componen y hacen que sea eficaz, las anomalías del pago, las intervenciones de terceros y la subrogación que esto genera, así como un examen vía Forms de manera objetiva de cantidad de 9 preguntas en un tiempo estimado de 30 minutos y su respectiva resolución analizando las alternativas más polémicas que se hayan podido presentar. Siguiente PPT, por favor. Siguiente. Ahora con respecto al pago. Bueno, a diferencia del pensamiento comúnmente compartido por la sociedad ajena al derecho, el pago no implica únicamente una entrega de dinero. Es cierto que existen un tipo de obligaciones dirigidas a dar una cantidad en suma de dinero, ya sea instaurada bajo una visión normalista o valorista. Pero en el derecho, el pago es un concepto más amplio que encarna dentro de sí nociones igualmente importantes. Un breve ejemplo se puede observar dentro de esta distinción jurídica con el punto coloquial, es el siguiente. Imagínense que ustedes contratan un servicio de abogados con el fin de que los defienda y represente dentro de un juicio de carácter sumarísimo en instancias civiles. Lo que se presupone es que mientras que el abogado desarrolla su conducta en cuanto a las expectativas pactadas, de asistir a reuniones con la contraparte, llevar documentos al secretario encargado y entre otras funciones, se encontraría con su conducta pagando la deuda que consiguió con ustedes. Por tales razones, el pago no implica dinero necesariamente, sino que se refiere a una ejecución de todo tipo de comportamiento comprometido por las partes al momento de celebrar la relación jurídica obligacional. Si nos damos cuenta, esta breve definición nos hace que nos cuestionemos dos cosas. La primera es referida acerca de si es que esta afirmación da alcance a toda relación jurídica. Esto entendemos o intentemos aplicar dicha teoría en los diferentes modelos de las obligaciones. Ya descubrimos que en la relación de hacer, es decir, el ejemplo del abogado, es posible dentro de todos estos casos. Dentro de las obligaciones de no hacer, sucede de igual manera, ya que es una persona que se encuentra de manera pasiva, obligada a no ejecutar dicha actividad, hace que esta restricción hacia su persona signifique un pago monetario en su agredo. ¿Ok? Es decir, que dicha conducta de abstención despliega al sujeto deudor desplegada por ese sujeto, también implicaría el cumplimiento de la conducta pactada o de la prestación en sí. Ahora, veamos.
Y sucesivamente en las obligaciones de dar, se observa que coexisten este concepto coloquial con el concepto jurídico, ya que la forma de dar un bien en específico también se puede prestar a las prestaciones dinerarias que se dan de manera normal y también se puede establecer directamente con el cumplimiento de un bien indivisible que no tiene nada que ver con un monto patrimonial, pudiendo ser un breve ejemplo como una entrega de un saco de papas, una construcción de un edificio, entre otros. Mientras que, según segundo punto de vista, esta ramificación de esta aseveración anteriormente dada, nos traslada al punto temporal donde se realiza la prestación. Ok, esto es un poco más simple. Mediante un orden lógico podemos observar mucho mejor que primero, al firmar las partes o celebrar un contrato, nacen dos posiciones, cada una de ellas con situaciones jurídicas de ventaja y de desventaja, lo que nos obliga a nosotros a cumplir, encarnar una función dentro de esta relación, ya sea tanto como parte deudora o pasiva, o también como ser un acreedor o activo, también llamado. En segundo punto, tenemos que un deudor tiene esta categoría de deudor siempre y cuando no logre satisfacer dicha deuda. Y la única forma de satisfacer una deuda es cumpliendo las prestaciones con las que él se ha encadenado o encomendado. Esto es, o por así decirlo, que al momento de realizar su conducta y cumplir con la prestación, o como en el derecho se conoce, al momento de pagar, se estaría satisfaciendo su deuda con la parte activa y por lo tanto se estaría exigiendo su obligación. Explicada esta pequeña introducción, se lograría comprender un mejor aspecto por qué la doctrina establece que el pago es el medio extintor por excelencia de las obligaciones. En otras interpretaciones se dice que el pago es actuar conforme a lo debido, ante la ley, ante la buena fe y las circunstancias del caso. Todo esto es desprendido de que se utiliza un término jurídico que es la conducta realizada, que produce una prestación debida. También siendo la adecuación esperada de una conducta con la conducta ejecutada en relación a parámetros prefijados y principios legales. Esto viene a ser los elementos, presupuestos y entre otros. Y por parte del pago, produce un sentido de fugacidad dentro de la relación o delimitando su esencia finita, ya que todas las obligaciones dadas normalmente se celebran con un fin de cumplirse. Ok, y ya cuando se cumple este fin, se desarrolla una conducta objetiva del pago, y a su vez está satisfaciendo en un sentido más extenso las funciones de este mismo, como puede ser las expectativas patrimoniales de cada una de las partes, el cumplimiento de los deberes nacidos por un contrato civil, y también los derechos y deberes de cada parte acreedora, así como los terceros involucrados. El siguiente PPT, por favor. Siguiente. Ahora con referidos a los principios del pago, tenemos que existen en total unos cuatro. A diferencia de lo que mucha doctrina puede presuponer que solamente existen tres, pero es momento de establecer una división en el principio de integridad, identidad, oportunidad y de localización. Siguiente, por favor. Con respecto o iniciando con el principio de identidad, es considerado como uno de los dos principios más importantes dentro del derecho a las obligaciones. Pese a su breve ubicación legislativa, es decir, a pesar de situarse dentro de la sección primera que versa acerca de obligaciones y sus modalidades en lo que respecta a obligaciones de hacer, bueno, de dar, me corrijo, en el artículo 1132, donde se da un análisis dogmático que lo establece como una regla transversal a la totalidad de las modalidades referidas a la naturaleza de las obligaciones. Esto es que se puede aplicar a las de dar, hacer y no hacer, también llamadas como abstención. Donde a grandes rasgos la dogmática mayoritaria establece que la prestación debe ser idéntica respecto a las condiciones objeto y pautas dadas dentro de la obligación. Pero, ¿qué otros aspectos se conciben o que están integradamente puestos dentro de ella? Bueno, en primer lugar, tenemos que plantear cuatro cuadrantes. Y si bien es cierto, fluctúan entre sí de manera consecutiva y teniendo una suerte de derechos y deberes categorizados de esta forma para mayor comprensión, y son conjugados entre los roles del deudor y acreedor, de forma en que se mantiene un equilibrio dentro de cada relación, se resulta lo siguiente. En principio tenemos un derecho exclusivo del deudor, y estarían dando esto solamente para proteger ante cambios imprevistos en contra de su persona, que tiene por objetivo afectar su patrimonio y al mismo tiempo alterar una relación contractual contraviniendo a toda ley. Damos
dados directamente de forma unilateral por la parte acreedora, siendo este derecho a negarse a cumplir una prestación o una exigencia diferente a la pactada. De forma continua se tiene que, también, como tiene un derecho, también tiene un deber. Y este deber nace directamente acerca del cumplimiento de cada una de las pautas y las bases, siendo que tiene que cumplir con el íntegro de las condiciones, de esta forma relacionándose con otro de los principios, lo que comúnmente se establece por la doctrina nacional como la única interpretación del principio de identidad, es decir, el cumplimiento de lo pactado. En tercer lugar, se tiene el deber de cada acreedor de no exigir una conducta objetivamente diferente a la esperada. Recalcamos que toda actuación, por así decirlo, efectuada dentro de esta temática, devendría en una aplicación de mala fe, porque se estaría exigiendo algo más allá de lo pactado, afectando hacia el patrimonio del segundo y enriqueciendo al primero. Ok. Y por último, se estaría dando el derecho de cada acreedor que actúa en contrapeso con su deber de no exigir, sino más bien de negarse en estos casos ante cualquier incumplimiento o prestación diferente a la preestablecida. En un ejemplo, podría comprenderse en los alcances dicho en el siguiente. Veamos. Digamos que Federico es dueño de una pastelería, donde recibe el encargo de que Javier, quien es un cliente nuevo, eh, la elaboración de un pastel de 5 pisos, con temática para bodas, ¿ok? Tiene diferentes ingredientes de categoría vegana y tiene que estar bañado en un pastel de chocolate blanco. Entonces, con este simple enunciado podemos observar los diferentes puntos de vista y aplicaciones de estos 4 derechos y principios, ¿ok? Si nos preguntamos qué tendría que cumplir Federico, no es más que una prestación o el deber del deudor, es decir, la interpretación normal de esta ficción jurídica. Por otro lado, está en el principio de propiedad. Ok, un momento. Retrocede, por favor, al principio de identidad. ¿Vale? Gracias. Por otro lado, si se puede decir que se puede exigir únicamente a Javier, bueno, Javier como acreedor solamente puede exigir que se le presente el pastel indicado. Y si ocurriera que Federico incumple estos requisitos del ejemplo dado anteriormente, es decir, que no utilizó la temática como tal, se puede dar que Javier, que es el acreedor, utilice su derecho a negarse a dicha prestación y exigir que se le reponga con la ya pactada. Y por consiguiente, si es que Javier decidiese cambiar también las proporciones de manera unilateral, él también, Federico, el deudor, tendría el derecho de protegerse ante ciertas arbitrariedades, es decir, estaría solamente obligado a presentar el bien pactado. Con este pequeño y cotidiano ejemplo, se demuestra que el principio de identidad se limita a aspectos un poco más de carácter fenomenológicos, ejercidos únicamente con respecto a la prestación. Y por otro lado, toda vulneración a este principio establecería una aparición de una ejecución defectuosa por parte de la parte pasiva. ¿Y qué quiere decir que esta ejecución sea defectuosa? Bueno, pues en principio no podemos decir que se trata de un cumplimiento, ya que por muy simple que parezca esta afirmación, versa en los diferentes efectos que se produce con cada una de ellas. Porque si bien es cierto que ambas implican un desarrollo de la conducta dentro de un plano objetivo, con el cumplimiento se satisface las necesidades y objetivos establecidos en dicha relación, y por consiguiente se extingue la misma. Mientras que por una ejecución no se celebra con un animus solvendi, sino más que por el contrario, esta a veces en algunos casos establece una ejecución defectuosa, por lo tanto que se establece un comportamiento distinto a las características contraídas y en casos más extremos, totalmente contrario a lo solicitado. Ahora sí, pasamos al principio de oportunidad. Bueno, en un segundo marco conceptual tenemos el principio de oportunidad, también llamado el plazo pactado, en algunos casos. Y este se desarrolla en la noción temporal de las consecuencias jurídicas nacidas en la celebración de todo acto. Y los efectos posteriores también que puede cumplirse este plazo preestablecido, es decir, al momento de la devolución. Académicamente se demuestra como una solución a cuánto tiempo se tarda una persona o se puede desarrollar una prestación. En algunos casos más específicos, versa acerca de cuánto es el día que tengo que pagar esta prestación. Empero, este lapso depende únicamente de si se haya pactado o no un plazo, ya que de no hacerlo,
o haberlo pactado, no habría ningún problema, porque directamente tendríamos que fijarnos acerca de los hechos producidos en el contrato. Empero, ¿qué pasa cuando no se pacta? Ahí se utiliza el principio de oportunidad. Y nacen los casos donde se plantea directamente la norma una inmediatez. Es decir, de que únicamente al momento de firmar el contrato o al momento de celebrar el acto, ya sea de manera hablada, las partes pueden solicitar la prestación dada de forma íntegra y también idéntica en el momento de celebrado. Esto es obteniendo del artículo 1240, que menciona que si no hubiera un plazo designado, el acreedor puede exigir el pago de forma inédita o inmediata después de contraer la obligación. Y si bien es cierto que esta solución que se plantea puede servir mucho a la parte acreedora, produce un problema para la parte deudora, pues le limitan el tiempo de producción de esta realización de esta conducta. Por lo tanto, se establecen una serie de situaciones donde se exime de dicha regla normativa. Como la primera, se presenta de una forma de protección directamente del deudor, es un supuesto excepcional que se ciña a la naturaleza y a las circunstancias del acto pactado. ¿Qué quiero decir esto? Es que el juez se encuentra capacitado siempre y cuando esta fijación no se hubiera dado. En un ejemplo claro se tiene la fabricación de unas joyas artesanales, personalizadas a cada una de las partes, digamos que tienen que dar dimensiones diferentes y son 30 ejemplares. Lógicamente, la parte deudora no dudará en solicitar un plazo razonable para poder efectuar estas dimensiones y este pedido, con el fin de que se le otorgue un pago. Por lo cual el juez, en evidencia de cuánta es la duración de fabricación, el tiempo de toma de medidas, las inscripciones, entre otros puntos, establecerá un plazo máximo que esté acorde a las partes. Como segundo punto, este nace de una responsabilidad obviada por parte de un tercero o del propio deudor. Es decir, que cuando no lo señalen, el juez estaría facultado, también siguiendo los puntos evidentes del anterior caso, a imponer una circunstancia de tiempo o un lazo en específico. Ambas son encontradas en el artículo 182 del Código Civil, tanto en el primer párrafo como en el segundo. Y también se establece también una forma de proteger al deudor y también de solucionar las conductas ejecutadas de manera diligente. Aparte, también tenemos una función que se produce en contratos mutuos. Esto aplicado en el artículo 1656, que establece que el plazo de entrega no debe ser mayor de 30 días de ejecutada la prestación. Por último, se tiene que una vulneración de dicho principio, ya sea gracias a la aparición directamente o aplicación de sus excepciones o de la regla en sí misma, genera una ejecución totalmente tardía y por lo tanto no se satisface intereses que se habían tenido las partes. Es como un caso del pastel de bodas. Tú no necesitas el pastel dentro de tu boda, no que te lo entreguen al día siguiente. Al día siguiente ese pastel perdió el interés, dejó de ser útil para las partes y por lo tanto estaría vulnerando tanto la ejecución tardía como las expectativas patrimoniales y morales de dichas personas. Siguiendo, siguiente PPT, con el principio de integridad, se tiene que aclarar en un segundo punto, que es el segundo principio más importante, seguido con el principio de identidad, y debe ser analizado de forma conjunta con este. Pero se diferencia directamente con que el principio de identidad se refiere a una relación de la prestación y su realización, es decir, que el cumplimiento deseado con la conducta desarrollada, mientras que la integridad versa en una relación de contraprestación y prestación. Eso es dado por la dogmática nacional, que se concentra únicamente en una realización completa. Partiendo mejor, es necesario ver las diferentes formas en las que se puede producir una obligación. Primero, sabemos que normativamente existen las llamadas obligaciones facultativas, alternativas y dogmáticamente se producen las conjuntivas. Las primeras se refieren a una creación de cadena principal de obligaciones, donde por cada una de ellas o solamente por algunas se genera un eslabón inferior que lo reemplaza como una cláusula de excepción o de aplicación donde se continúa con dicha obligación simplemente que reemplazando el bien o la actividad. La segunda se concibe más como como su mismo nombre lo menciona, una alternativa, presentadas todos en un mismo nivel o un orden, y se menciona, por ejemplo, un caso emblemático de pagar una moto, un carro o una casa. Y necesariamente este nivel de importancia tiene que darse en un mismo plano. Y al mismo tiempo, la ejecución de alguno por parte de la parte pasiva no presupone que se esté continuando con la antigua relación obligacional, sino que se está reemplazando por una alternativa diferente.
Mientras que las obligaciones conjuntivas se dan gracias a un conector lógico mayormente, dado en contratos, y se deben desaciar de forma general las dos prestaciones, tres o las múltiples que se encuentran dentro de ellas, y tienen que estar en base al principio de integridad. Justamente para observar mejor esta manera de obligaciones conjuntivas, pongamos el ejemplo de una persona A se compromete a construir una casa y pintar una valla. ¿Ok? Una persona A está cumpliendo esta obligación, pero únicamente al momento de construir y está exigiendo su pago. La persona B, que es la parte acreedora que está pagando este servicio, de todas formas, en base al principio de integridad, vería de que no se está cumpliendo sus obligaciones porque se refería a construir y pintar la valla. Y por lo tanto se estaría dando la función de un pago parcial, es decir, contraviene al principio de dicha obligación. Pero, esta es solamente una obligación conjuntiva. ¿Qué pasaría sobre cualquier otra obligación que se da? Tengamos también acerca de las dinerarias. Digamos que estamos obligados a pagar $10.000 y empero pagamos solamente 9.000. Otra vez estamos contradiciendo dicho principio, ya que se trata de una relación entre la prestación dada y la contraprestación, es decir, el valor en general dentro que se puede dar una expectativa patrimonial asegurada por el mercado. Y si habláramos igualmente de las múltiples y las divisibles, resultaría obviamente lo mismo. Y por lo cual se destaca este caso de que tiene una relación entre la prestación y la contraprestación, es dado un caso icónico, que es por ejemplo el de la doctrina establece, que una persona XYZ firma un contrato con una ABC, donde se compromete a la entrega de un saco de papas por un precio establecido. Obviamente la persona, para asegurar que dicha prestación está conforme a lo debido y no le están entregando un saco de papas a la mitad, deberá completamente satisfacer estas necesidades de investigación dados a los requisitos del pago y también al principio de integridad. Es decir, deberá equiparar el de valor de dicho pago con el monto en el mercado común y al mismo tiempo con el monto pactado. Por lo tanto, se establece que el principio de integridad es la realización de una conducta, como cualquier otro principio, que necesariamente debe realizarse como un único acto, independientemente de si se haya pactado o se realice en distintos tramos. Se considera que todos son parte de uno, y se da que también guarda una relación directa con los intereses económicos de las partes. En un siguiente punto, el principio de localización, siguiente PPT, y como último principio también, se relaciona únicamente con lo que el nombre lo menciona, es decir, al lugar donde se debe de pagar la prestación. El código establece una regla tajante. Dice que la persona acreedora debe de apersonarse hacia la parte del domicilio de la parte deudora. Si nos preguntamos el por qué, se puede variar en diferentes interpretaciones. Algunos irán a fundamentarse en una noción de mora inmediata y mora mediata. Otros empezarán a hablar acerca de los deberes del deudor, que entre tantos es de que se vuelve responsable del bien, y presuponer que debe de apersonarse hacia la parte acreedora estaría infringiendo un riesgo mucho mayor acerca de estos deberes de salvaguarda y cuidado, y por lo tanto se estaría transgrediendo este principio de equilibrio entre las partes. Otros autores simplemente hablan de una equiparación entre la relación de trabajo y la distribución del mismo, refiriéndose a que si bien la parte deudora es quien realiza la mayor prestación y aporte a su trabajo, la parte acreedora también debe de aportar un cierto gramo de actividades, movilizándose únicamente hacia la parte deudora y haciéndose con el fin de la posesión del bien. Lo único destacable de todo este pequeño debate que establece la doctrina es que la ley designa como lugar habitual la casa de la parte deudora. Pese a diferentes posibles teorías o razones que pueda tener la doctrina nacional e internacional, se da una aplicación que contravienen a dicha norma, es decir, unos puntos claves que dan unos plazos de excepción. En principio se tiene producto de un pacto interpartes, es decir, que sea resultado de un ejercicio de la autonomía de las partes, quienes expresaron su voluntad de que sea otro lugar convenido, prevaleciéndose así la libertad contractual. Aclarándose que una prestación de una voluntad o una expresión de la misma puede ser tanto de forma expresa como tácita, y se distingue siendo de que la primera se da por medios orales, escritos o de cualquier tipo que logren ser emitidos por la persona de forma clara y precisa, mientras que la segunda, que es la manera tácita, se da cuando de una forma indubitable, resultado de un análisis del comportamiento de la persona, se establece que quisiera o hubiera hecho dichos actos. Segundo, tenemos de que se establece una excepción cuando la ley lo disponga. Antes hay que diferenciar de que, a diferente de lo que se puede creer mayoritariamente, no existe una razón
válida para que un legislador señale o impida o controle algún lugar en específico para producir una conducta de relación obligacional con respecto a un nivel privado. Es decir, que solamente tienen que darse a nivel general. Para esto pueden surgir unos diferentes casos para explicarlo. El principio que la ley no se ciña a casos particulares, como había dicho en su momento, sino que se da a una breve de casos generales. Y segundo, de que a pesar de que exista esta ley que directamente afecta a nivel general, solamente no se tome como una norma imperativa, sino más bien que ésta ceda ante la libertad contractual de las partes y por consiguiente, éstas puedan señalar el lugar de donde se tenga que desarrollar la prestación. Esto imaginemos en un supuesto distópico donde la ley establezca que para pagar una deuda con el banco, ya sea de hipoteca o de otros, deberá ser pagada en un parque, en el más cercano que tengan las dos. Esto con justa razón la población optará por realizar otro tipo de conducta que no esté impedida legalmente, sino que se encuentre en una zona gris, es decir, que se pueda dar de una forma virtual o se pueda realizar en el propio banco para establecer mayor seguridad jurídica a ambas partes. Es decir, que no se roben a la parte deudora y tampoco que estafen a la parte acreedora. Algo que se puede tener en claro es que los legisladores no pueden inmiscuirse dentro de una esfera privada de los ciudadanos de forma arbitraria y poco razonable. ¿Ok? Y que esta aplicación de este causal es únicamente en salvaguardia de un bien mayor, como puede ser la prohibición de realización en un terreno únicamente militar o secretos de Estado. En tercero, este está referido únicamente a la naturaleza de la obligación, es decir, que se relaciona con las cualidades de los objetos de cada una de ellas. Por así decirlo, tiene una mayor atención acerca de las cualidades transferibles y o transportables de los bienes que son susceptibles a esto. Un claro ejemplo es acerca de la transferencia de una posesión de una casa, donde el deudor debe efectuar el pago no en el lugar en el lugar del acreedor, ni en viceversa, sino que en el lugar del inmueble. Y no porque en su propio domicilio, ya que resulta ilógico en que una propiedad pueda movilizarse según los intereses de las partes, aclarándose que nos referimos únicamente a posesión y no propiedad del propio bien de que sea el bien inmueble. Como un punto cuarto, esta nace de las circunstancias del caso, que a diferencia de la naturaleza, esta se desenvuelve a manera directa de cómo fue realizado el pacto y también en las condiciones en que se está realizando por las partes y también en el mismo medio. Un breve ejemplo sería literalmente lo que ocurrió hace unos años con la aparición del SARS-CoV-19, que implementó o propulsó de una manera fenomenal las opciones de delivery y al mismo tiempo transferencias virtuales. Como último punto acerca de estos principios, o de este último de acá, se puede establecer que no es una excepción a la regla, sino como una solución a un aspecto problemático que se da dentro de la práctica jurídica, donde se existan múltiples lugares para realizar el pago, y es donde el acreedor quien puede escoger el lugar donde irá a pagar, es decir, la contraprestación. Aclarándose que se puede aplicar tanto ya sea por culpa del deudor, este cambio de domicilio, ya sea nacido por la causal de 1239, o por culpa del acreedor, establecido por el artículo 1238. Ahora continuando, damos pase a las funciones del pago. Una más. Bueno, el pago como un concepto jurídico es una institución de vital importancia. En el derecho de las obligaciones, así como en cualquier otro derecho, existen unas instituciones que poseen ciertos requisitos, elementos y sobre todo unas funciones que deben de cumplirse y tienen que estar destinadas a cumplir un bien o un factor clave dentro de la relación. Bueno, en específico, esta posee dos funciones primordiales que a su vez producen una tercera y esta tercera la subsiguiente. ¿Qué se puede decir? Bueno, la característica principal es que tiene que poseer un animus solvendi, por lo que se orienta a satisfacer un interés de crédito por la parte activa, teniendo así su primera función, es decir, satisfacer directamente al acreedor. En contraste, lo mismo se realiza en paralelo, que el cumplimiento de dicho pago, ya sea la conducta pactada o una obligación de hacer o no hacer, sería que el deudor entra en una especie de esfera de libertad con respecto a la antigua obligación y por lo que se dice que esta función es de carácter liberadora. Y el resultado de esta conjugación de ambas, de una satisfacción y una liberación de las partes, establecería que se satisface, por lo tanto, la relación y se estaría dando su cumplimiento.
y al cumplirse obviamente se están extinguiendo, y al extinguirse se cancela cualquier efectos o las funciones del pago que se puedan dar a futuro, y esto da una práctica jurídica, es decir, tiene una actitud cancelatoria, denotando así la relación concatenada de estas cuatro funciones que se prohíben en última forma que el acreedor vuelva a ser acreedor, es decir, que vuelva a cobrar la misma deuda que ya ha sido saldada y que el deudor vuelva a ser deudor. Por lo tanto, se estaría protegiendo. No es así una aceptación del pago y teniendo en cuenta las funciones del mismo. Ahora continuando con los requisitos, presupuestos y elementos. Siguiente PPT, por favor. Una más. Ok. Tenemos que, en cuanto a los requisitos que otorgan una validez y eficacia al pago, tenemos que en principio la capacidad de las partes se trata de que éstas posean un completo ejercicio legal, que sean reconocidos por el ordenamiento jurídico y sean titulares cada una de una obligación. Un ejemplo de esto sería respecto a la transición de objetos o cosas, donde es necesario que cada una de las partes tenga la capacidad de enajenación del mismo, lo cual legitimaría el acto. Una ausencia de esto, dado directamente, establecería ya sea una ausencia de vicios de consentimiento o también, como llama la doctrina, una posibilidad de ejercer el pago. Ahora, esto se refiere a que no sea víctima de anulabilidad dicho acto. Es decir, que pueda ser víctima del error, que es cualquier interpretación falsa o distorsionada de la representación de la realidad, que se hace a voluntad expresa, o también el dolo, que es como visto como un inductor en cuanto a la voluntad, que en fin sea anulable, la violencia, que es un empleo de fuerza física, que es a toda persona, que anula su libertad de determinación, o la intimidación, que directamente es una amenaza a sufrir un daño grave, que puede ser a cualquier persona directamente a su parte o a algún familiar próximo, también puede ser directo a sus bienes o a la libertad del mismo. Que estos conjugados produzcan o dejen sin efecto a dicha prestación. Es uno de los requisitos. Y aparte también se da la licitud de que la prestación al momento de realizarse, o sea, cuando se cumple el plazo establecido en base al principio de oportunidad, sea aceptada o por lo menos no sea prohibida por el ordenamiento jurídico. Pasado a esto, tenemos la siguiente PPT, que establece los requisitos constitutivos del pago. Ok, creo que ha sido al revés. Vale. Bueno, regresamos a una PPT anterior, por favor. Ya. Y estos presupuestos o estos elementos que se dan acerca del pago se requieren necesariamente a tres nociones. En principio se habla de una preexistencia de la obligación, la cual tiene que ser pagada y por lo tanto se estaría dando a entender de que debe cumplirse los requisitos previamente mencionados para que ésta sea vinculante a las partes. Y por otro lado es necesario la aparición de dos personas que encarnan cada uno una función, como bien se había explicado. Si bien es cierto, donde uno tiene que satisfacer la obligación, que es quien ejecuta esta prestación, y a su vez esta prestación tiene que satisfacer a otro, quien es el que recepciona esta conducta, esta relación de estos diferentes pilares engloba a su vez unos elementos que debemos tener en cuenta para la constitución del pago. En principio, dentro de las partes existe o la figura de un pagante, quien es la persona que ejecuta esta prestación, y la figura de un pagado, quien es quien recibe esta conducta. Y en un segundo punto, la causa que encarna al objeto con el que se debe pagar se estaría dando directamente al bien con el que se realiza o se abstiene una conducta, es decir, dependiendo de la obligación ya sea de hacer, de dar o de no hacer. Y ahora continuando, siguientes dos PPTs, por favor. Una más. Continuando con las anomalías y las irregularidades del pago, tenemos en principio al siguiente, el pago indebido. Siguiente, por favor. Bueno, como primera anomalía o irregularidad también mencionada, tipificada también dentro del Código Civil peruano, se tiene el pago indebido, el cual a múltiples análisis establecidos a nivel internacional como nacional, presenta los siguientes requisitos, aclarando que se tomarán en mayor importancia los reconocidos por la doctrina peruana y, en primer lugar, es necesario que se configure por error, pudiendo ser causado por dos motivos. Primero, que el mal llamado pagante
ya que éste no merece ser reconocido con dicho título al no estar sometido a una relación obligacional, haya realizado el comportamiento o la prestación debido a que se autoconcibe él como un deudor de una obligación completamente ajena a su persona. Es decir, que tenemos el ejemplo de una persona A, quien no se solidariza con el deudor, no está interesado en pagar la deuda y al mismo tiempo, mucho menos recibe la autorización del mismo, imposibilitando así el nacimiento de la figura del pago por terceros, o como bien se menciona en la doctrina, la aparición de una subrogación, tanto a nivel legal como internacional. Ok, es decir, que nos tenemos ya, convencional. Gracias, Dante. Sino que por el contrario se obvia por completo la existencia de dicha persona y se siente afectado por la obligación de cumplir una expectativa patrimonial ante la parte acreedora. Y bajo esta irregularidad en la realidad, decide realizar dicha prestación. Por otro lado, también se produce un error cuando es un pago indebido, resultado de una infracción de uno de los principios del pago. Como taller ya analizamos el principio de identidad, que en pocas palabras es el cumplimiento integral de la prestación referido al objeto o causal obligacional. Empero, este momento en que nos preguntamos qué pasaría si el deudor por X razones recibe, por así decirlo, una información equivocada al momento de realizar la prestación o se equivoca al momento de ejecutarla. Bueno, esto entonces estaría entendible de que el deudor está actuando equivocadamente, en principio, y que intentaría pagar con un bien Z lo que ya se había pactado con un bien A, produciendo dos cosas, que primero no satisfaga una obligación y segundo, que al no realizarse las pautas establecidas, se atentaría contra el principio de identidad. Ahora, como anteriormente hemos expuesto estos dos puntos claves, podemos concluir con respecto al error que necesariamente se puede consumir ya sea por la realización de la conducta o por la conducta de la persona. Es decir, por quién realiza esta conducta o directamente por cómo está ejecutándose el acto. En segundo lugar, tenemos al mal llamado pago, simplemente debe ser una ejecución, que debe ser o tiene que tener la característica de ser indebido. Pese a esto, ¿a qué se refiere el código con ser indebido? Bueno, eso nace de la unión de varias figuras que a su vez son producidas por esta anomalía, es decir, un ciclo que es autosuficiente en sí mismo. Principiando tenemos que se da un empobrecimiento sin causa por parte del ejecutante, abarcando dos puntos. Primero, que dicha persona no se encuentra en una obligación, no posee un título de sumisión que le permita así al receptor de la ejecución afectar el patrimonio de esta, es decir, con las actividades que realice primero, y segundo, que no se pueda establecer esta transferencia de actividades bajo la modalidad de un animus donandi o un animus de donar. Obviamente este animus de donar en favor del receptor. Segundo, de forma continua, se da un enriquecimiento sin causa por parte del receptor. Esto es porque no posee un derecho de crédito legítimo que permita el ensanchamiento de sus arcas patrimoniales y se está incurriendo en una figura típica de enriquecimiento sin causa, tipificada dentro de nuestro orden normativo. Y tercero, se estaría que la prestación realizada tiene un ánimo solvendi. Esto en obtención a cumplir a lo debido, también denominada con un ánimos de exigir la obligación de realizar el pago, denotando que la persona que ejecuta la misma actúa de buena fe, y según jurisprudencia y doctrina española, debe ser un concepto que debe añadirse a la interpretación y valorización de un pago indebido. Por último, es susceptible a una repetición, es decir, que posterior al pago se genera un derecho de reclamar lo pagado, y no un acto como consecuencia de una obligación en favor de la recepción, que se encuentra obligado a presentar un deber, por así decirlo, de devolverlo. Aclaremos antes de continuar que la repetición no solo se ciña a una recepción de lo establecido, es decir, también afecta a los puntos donde se produce una equivocación numérica. Por así decirlo, una prestación que manifiestamente decía que debía otorgarse con un plazo de 1.000 soles, pero por un error de dígito se pagó 10.000. El concepto de repetición alcanzaría toda acción que se haya realizado y haya favorecido así a la parte que en sí se encuentra obligada.
estableciendo que el pago indebido es todo acto que se ejecuta, no obstante, se da la inexistencia de un vínculo que legitima dicha realización. Ahora, en siguiente PPT, por favor. Con respecto al pago inválido, se estaría continuando las anomalías del pago. Tenemos así una que es relativa a las personas, en específico a la parte deudora, la cual en el momento de contraer una obligación era completamente capaz, según sus disposiciones que establece el propio Código Civil, y repentinamente se vuelve incapaz. Esto produce que el pago se vuelva inválido, ya que de realizarlo por un incapaz, antes de seguir, debemos establecer qué tipo de incapaces, obviamente, están o en facultados para provocar estos actos y que se produzca un pago inválido. Y para eso tenemos que remitirnos en materia al artículo 43, que establece 3 supuestos, de los cuales descartaremos en principio el inciso 1, que se refiere a los menores de 16 años, ya que en principio no pueden realizar estos actos, y si es que la ley les permitiese realizarlos, la única forma de volverlos incapaces a nivel legal sería mediante una imposición legal, lo cual sería completamente ilógico, ya que una ley no actúa retroactivamente en cuanto al desfavorecimiento de los derechos de las mismas personas. Por acto en conjunto también se estaría descartando la función del inciso 3, que se refiere a las personas que no pueden expresar su voluntad, ya que debido a que en principio un acto se celebra por la expresión de una voluntad, y de no poder hacerlo se estaría cometiendo un ilícito de enriquecimiento sin causa, y por lo tanto directamente sería visto en algunos puntos como un pago ineficaz o un pago ilícito. Asimismo, solamente estaría abarcando de que la persona, después de realizar el pacto, y antes de que éste finiquite este plazo establecido, gracias a una interpretación del inciso 2 del mismo artículo, ésta se prive de su discernimiento, estableciendo que este pago por fin tenga categoría de inválido y ya se proteja a dicha persona y a su patrimonio de que no se vea afectado por actos de que ella no entiende o está dentro de sus capacidades de discernimiento. Debido a lo problemático que resulta una constante afectación a los acreedores por causas de incapacidad, posiblemente malintencionadas contra sus expectativas crediticias, el artículo 1223 del propio Código Civil logra establecer una seguridad jurídica en favor al acreedor. Ahora bien, entonces, teniendo que estar limitada a unos 3 puntos. En principio, que lograr establecer una seguridad jurídica en favor de este acreedor es un poco problemático, ya que debe de ser un pago recibido de buena fe y tiene que fundamentarse en esta recepción. Segundo, que dicho pago tiene que ser únicamente en bienes consumibles, es decir, desgastables o en cantidades monetarias. Y tercero, que de enterarse esta persona que lo realizó en buena fe, es decir, recepcionó el pago, de que la persona es un incapaz, tiene que devolver lo no consumido o gastado por parte. Entonces, estamos dentro de un supuesto que se otorga una tranquilidad condicionada al acreedor que únicamente actúa de buena fe y a su vez se protege en mayor medida a un incapaz, que en este caso viene a ser el deudor, que es un acto repentino. Ya que bien sea esto, existen bienes que tienen carácter efímero y con el primer uso se extinguieron, que esto puede delimitar de que no puedan ser devueltos. Al mismo tiempo existen casos donde el bien es completamente duradero y no se puede desgastar, pero sí pueden ser perfectamente inútiles con el fin deseado, pero mantienen su relación fenomenológica, por lo tanto son aceptables para ser devueltos. Es un punto clave a aclarar dentro de este asunto problemático. Ahora bien, en una interpretación contrario sensu, decimos de que si bien nos referimos a un acreedor de buena fe, también puede existir un acreedor de mala fe. Es decir, un receptor que conoce la condición de la persona que ejecuta dicha prestación está obviamente obligado a recibir 3 supuestos. En principio, a que cuando no consume nada de lo recibido, a integrar de forma íntegra, es decir, una restitución de los bienes, porque es el bien en sí mismo. Segundo, si es que consume la mitad o consume una parte de lo recibido, se tiene que entregar los bienes no consumidos, una restitución, y al mismo tiempo se tiene que entregar los consumidos, es decir, una repetición de todo lo dado. Y por último, se entiende de que si ya consumió todo, ya gastó, igualmente tendría que repetirlo y entregarle esta a las arcas de la parte deudora, extinguiendo así la modalidad de pago. Y concluyendo que el pago sería inválido de esta figura, resulta siempre que un incapaz se haya producido de forma inesperada. ¿Ok? Ahora, refiriéndonos al pago ineficaz, siguiente, por favor.
este se menciona que es un acto jurídico en donde toda interacción entre las distintas personas, pudiendo ser de su constitución heterogéneas, como decir una figura de una persona jurídica y una persona natural, o también homogéneas, es decir, dos partes naturales, dos partes jurídicas, y por supuesto, ligado a la universalidad del derecho y la sistematización del mismo, en cuanto a una relación obligacional, no escaparía de las arcas y reglas preestablecidas a lo que tiene un acto jurídico dentro de los primeros libros del Código Civil, establece que en ese orden de ideas, cuando se trata de una obligación, también llamado acto, que no cumple con la producción de los efectos debido a que puede ser afectado por cuestiones de nulabilidad o anulabilidad, entre otros casos, como veremos a continuación, como no cumplir los requisitos de eficacia, es decir, que tenga partes, sujetos y causa, y o circunstancias que lo vuelvan ineficaces, se produciría el llamado pago ineficaz. Hablando doctrinariamente, se establecen momentos relativos directamente a una causa de obligación. ¿Ok? Pudiendo ser que se encuentren en la prestación condicionada a una causa futura. Esto es muy simple. Al no existir en el presente, la conducta del ejecutante se está adelantando completamente a los hechos. Y un caso contrario a lo que creen varias personas es que no se está eximiendo de responsabilidades a un futuro, sino que por el simplemente hecho de pagar. Es más, este es un claro ejemplo de un contrato condicionado donde pongamos una parte de que sea el padre y un hijo, le menciona que si logra egresar de la universidad en su carrera y siendo el primer puesto de la misma, le regalará una casa. Entonces, podemos decir que regalar una casa implica una conducta objetiva por parte del padre, ya sea en la compra del terreno, contratación de maestros de obras, contratar una constructora que brinde los materiales, empezar la construcción y finalmente entregar el producto al hijo, está englobado en una conducta objetiva. Empero, obviamente, el plazo de inicio se entiende que por la naturaleza de la obligación pactada y que es condicionada a su vez, se da por iniciado, valga la redundancia, cuando el hijo esté presentando pruebas de haber egresado, y no solo eso, sino que se presente en el primer puesto de su carrera. Y como el plazo de inicio aún no se produce, por lo que el padre no se encuentra obligado aún con el hijo, todo acto que se realice en una compra de bienes y al mismo tiempo en lo que se refiere a construcciones, no tiene nada que ver y ser encasillados con el cumplimiento de la obligación, sino que esta aún no se constituye y pueden ser dados como el libre desarrollo de la personalidad del padre en una sociedad de derecho. Otra también se trata de que es una causa cesante, lo cual si recordamos las funciones del pago explicadas anteriormente, se traería en consecuencia de un cumplimiento, se da la extinción de la obligación, donde en un caso frecuente una persona X no se entera de una persona Y ya ha pagado su deuda y haciendo que se extinga su deber de pago con respecto al acreedor, por lo tanto, cancelando estas obligaciones y deberes, eh, establece un pago nuevo. Este punto se explicará mejor también en pago por terceros y asimismo como otros supuestos de conductas ilícitas, entre otras, que afectan a la causa de la relación. Por lo tanto, se establece que un pago ineficaz es cualquier comportamiento emitido por el deudor que no se encontraba al momento oportuno o no presenta una causa legítima que se encuentra afectada por una causal de licitud y a su vez hace que no produzca ningún efecto jurídico entre ellas. Ahora, siguiendo ya con uno de los últimos puntos, siguiente PPT por favor, uno más. Vamos ahora con el pago por terceros. Bueno, la figura del pago por terceros puede desarrollarse por cualquier persona según establece el Código Civil, ya que en conjunto con una interpretación dogmática, sea el pago realizado por un deudor o un tercero en su auxilio, este sería válido. Pero existen una serie de supuestos, excepciones a la regla, como por ejemplo, las obligaciones intuito personae, que establecen de que no pueden ser aceptadas o dadas como válidas. Pero antes de llegar a dicho momento, primero tendremos que establecer o entender qué modalidades se considera válidas y eficaces en la participación de terceros. Para esto, continuamos con la subrogación legal, se mantiene la misma PPT. Por otro lado, es necesario establecer cuál es esta definición. En principio tenemos que esta ficción jurídica nace debido a la participación de un tercero, pero no es cualquier tercero, sino que es una persona que se encuentra de forma ligada a la obligación que tiene esta parte deudora, es decir, que está interesado en dicha ejecución o el cumplimiento de la obligación. Y nos preguntamos el por qué ocurren personas que están ligadas a este cumplimiento o esta realización.
Y bueno, descubrimos que normalmente en derecho una persona interactúa con otras en la sociedad con un fin de satisfacer sus intereses y proteger sus bienes y expectativas. Ahora bien, el tercero que produce una subrogación legal eh, no escapa a esta regla dada de forma universal en el comportamiento humano, ya que es un individuo que padece las consecuencias negativas de la no ejecución de una prestación en una relación obligacional ajena a su persona. Visto en un ejemplo, imaginemos que se daría que una persona A es garante hipotecario de una persona B, y la persona B decide obviar sus responsabilidades o las circunstancias externas económicas no logran cumplir o satisfacer esta obligación. La parte acreedora estaría facultada a ejecutar la hipoteca, es decir, afectando a la parte B. Entonces el tercero, que presenta dicho interés en la relación, inmediatamente e independientemente de si se encuentra en favor o no la parte del deudora en establecimiento del artículo 1260, podría ocupar dicha obligación y estableciéndose así una subrogación legal. Ok, si bien es cierto que se vuelve esto, el antiguo acreedor se encuentra satisfecho en cuanto a sus derechos de crédito y expectativas patrimoniales, el tercero aún ostenta una disminución en sus arcas, ya que no se está realizando dicha ejecución con un animus donandi, sino con un animus solvendi, por lo que sistemáticamente se estaría reemplazando al acreedor con el tercero, convirtiéndose así en un nuevo acreedor. Entonces, se tendría que llamar pago por tercero. Primero consideremos que cumple con los requisitos, presupuestos, elementos y principios. ¿Ok? Bueno, pero ahora si nos concentramos directamente en las funciones con el pago, ¿no se podría hablar acerca de una satisfacción de liberación acerca de la parte deudora? Ya que la cual no se cumple debido a que dicha parte aún se encuentra ligada a este cumplimiento de esta deuda, pero bajo otra supervisión, es decir, bajo la supervisión del tercero, ahora llamado nuevo acreedor. Y ni que hablar de una extinción de obligaciones, ya que aún se continúa solamente con diferentes partes, lo que se puede dar también de una innovación de las partes, y esto sería también que estaríamos en un supuesto no de pago, sino de ejecución por terceros. ¿Qué ocurre ahora cuando no tienen un interés, pero sí tienen la aprobación? Ahora, esto se llama subrogación convencional, donde participa un tercero que solamente ha pactado con la persona y decide ayudarlo, obviamente contando con este asentimiento, que es un permiso o autorización de participar en dicha relación, siempre y cuando se cumplan los requisitos de los principios de entidad que no afecten también a la causa, se puede dar la participación del mismo. Y al igual que el anterior, se presentan las disconformidades con respecto a las funciones del pago, que también tendrían que establecerlo como una categoría de ejecución y no como cumplimiento. Y también como otro punto, también la ley da carta abierta a nociones cuando se da un tercero. Es decir, una persona muy solidaria, inexperta en el derecho también, decide pagar una deuda sin tener un interés debidamente respaldado normativamente y mucho menos contar con la aprobación del deudor. En principio debemos mencionar que la ley no permite ningún enriquecimiento sin causa, lo cual esta figura anteriormente explicada, donde una persona no ostenta ningún derecho de acreedor y recibe una cantidad de bienes, dinero, que aumente sus cargas patrimoniales. Es decir, que de una persona que no esté obligada a enfrentar una relación, cabe el concepto de restitución, o dicho de otra forma, la entrega del mismo bien dado y simplemente cuando hubiese sido útil a la parte deudora. ¿Ok? Ese es el límite que se establece. Y ahora continuando con el siguiente punto, siguiente PPT, por favor, tenemos a la regla de excepción de este pago por terceros. Es decir, el código establece las obligaciones intuito personal. Ya como último punto conceptual tenemos las obligaciones intuito personal. Esta es una excepción directamente a la regla de un pago por terceros, como ya he mencionado, y que dogmáticamente se entiende como una obligación que reside en las capacidades de una persona. Es decir, proviniendo del latín en atención a su persona, directamente es esa interpretación, y teniendo como regla que debe cumplirse por las partes pactantes, o en específico una de ellas. Ahora bien, en un ejemplo sería que una galería de arte, un sujeto contrata los servicios de un pintor reconocido de la época, a lo cual le dará un pago de $50.000. Hasta el momento todo bien, no existe ninguna variación dentro del caso, ¿o no? Bueno,
La verdad es que al momento de pactar este cuadro necesariamente debe ser realizado por dicho pintor, porque se está encauzando este objeto a ser realizado directamente con esta parte que es un pintor reconocido de la época. Es decir, que de cumplirse por otra persona, ya sea su hermano del mismo, su primo u otros, estaría cometiendo un pago indebido en atención a la persona que realiza la conducta. Y bueno, aclarado este último punto, dejaremos en espera unos 30 minutos con el fin de realizar directamente el examen Forms, que es de manera objetiva y tendrán un tiempo preestablecido para el mismo. ¿Ok?